César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, que nos acompaña aquí esta tarde, colaborador de este espacio. Amigo César Gutiérrez Priego, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, como siempre, un placer saludarte. Oye, se da a conocer el día de hoy el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. ¿Cómo ves este plan que anunció hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, para atender el tema de seguridad en este estado, en el estado de Michoacán, un estado muy complejo, no en todo su territorio, hay que decirlo, pero tiene focos rojos, rojos de verdad, César? Es correcto, Juan, me pareció oportuno, incluso por cómo lo manejan, este plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en donde se desarrollará por medio o durante lo que son tres ejes, ¿no? Y uno de esos ejes que tiene que ver con la seguridad y justicia tiene que ver con el reforzamiento de todo lo que tiene que ver con autoridades, tanto federales como estatales, así como las municipales, enfocados en los delitos que más han dañado al Estado, como el homicidio y la extorsión. También una propuesta para el Congreso Estatal, en donde la misma Fiscalía del Estado se creó una Fiscalía especializada de investigación e inteligencia para los delitos de alto impacto, que son los que han estado afectando lamentablemente algunas regiones del Estado, así como una oficina de la Presidencia de la República en los diferentes municipios en Michoacán, y el reforzamiento de alertas para proteger la integridad física, obviamente, de varios de los presidentes municipales que tenemos conocimiento han sido víctimas de amenazas por parte del crimen organizado. El segundo punto es el desarrollo económico con justicia, y que tiene que ver, obviamente, pues, con las garantías de seguridad social que deben de tener tanto los trabajadores agrícolas como los jornaleros, y asimismo, obviamente, pues, con todo lo que tiene que ver con la infraestructura rural que tiene que existir en gran parte del territorio. Y por último, la educación y cultura por la paz, que me parece importante porque tienen que ver con todas estas campañas de recuperar a Michoacán, los convenios que tienen que existir con el sector productivo, y asimismo pues, con los centros regionales de cultura y memoria. Me parece que se van a la problemática en general que se tiene, pero uno de los puntos más importantes es reconocer que existe un problema y que se va a dar una solución inmediata. Y eso me parece que es una respuesta oportuna. Sin duda alguna. César Gutiérrez Priego, andaban diciendo en algunos lugares que este plan que se prepara para Michoacán y que se presenta hoy, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, pues tendría algunas similitudes con otros planes que se han aplicado en Michoacán por otras administraciones, como la de Peña Nieto. Incluso se atrevieron a decir que es similar a lo que habría propuesto Felipe Calderón. Yo no veo que se esté armando y uniformando, por ejemplo, como sucedió en el sexenio de Peña Nieto y de manera indiscriminada, a las autodenominadas autodefensas, ¿no? Lo que sin duda alguna multiplicó la violencia y la descomposición social. Márcanos las Así es. diferencias, ¿no? Para el chat de las tías. Pero además de que hay muchísimas diferencias, hay que recordar que una cosa es el Plan Nacional de Desarrollo, que en su momento a diferentes regiones del país, y estamos hablando desde 1988 con Carlos Salinas de Gortari, obviamente en aquel momento se quiso utilizar como fuerza política, porque recordemos que Michoacán es uno de los primeros estados que llegaron a perder y que utilizaron el fraude electoral para poder retener el estado. Pero yéndonos incluso a lo que sucedió con Felipe Calderón o lo que sucedió con Enrique Peña Nieto, hay que recordar que Enrique Peña Nieto creó una figura en donde llevó a un personaje que había sido subprocurador general de justicia del Estado de México. Tú recordarás al personaje, quien tomaba las decisiones en el Estado de Michoacán, y que lo único que hicieron fue incrementar la violencia, no dieron seguridad ni certeza jurídica, y terminaron haciendo una descomposición social todavía superior. Tan es así que existen muchísimos más grupos criminales de los que existían en esa época, que quiere decir que en lugar de dar una solución crearon un problema mayor. Y además de que no tiene que ver ni siquiera con los ejes que se están manejando, y que no tiene absolutamente nada que ver con las tres propuestas fundamentales que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero nada, no tiene nada que ver. Ahora, ya hablamos de las diferencias entre este plan para Michoacán y acciones que se han emprendido en otros sexenios. Dadas las circunstancias, dado el contexto del día de hoy, dada la complejidad de la situación de seguridad en algunos territorios de Michoacán, ¿consideras que este plan que se da a conocer el día de hoy puede cumplir con la misión de pacificar al Estado a través de estos ejes? Sí, por supuesto. Me parece ¿Por muy qué? importante seguridad y justicia. Me parece que
nosotros necesitamos enfocarnos en los delitos que más sufre el Estado, que tienen que ver con la extorsión y el homicidio. Y recordemos que un grave problema que ha existido y que confunde muchas veces a la sociedad y que hace que muchas fiscalías estatales, gobiernos estatales se laven las manos, tiene que ver con que el 80% de los delitos que se cometen son del foro común, pero se acusa que son grupos del crimen organizado quienes lo realizan. Al tú tener una fiscalía especializada que se dedique única y exclusivamente a la investigación y persecución de esos delitos, ya no tendrás tú la posibilidad de decir que no corresponde porque es un delito del Fuero Federal. Es independientemente a la Fiscalía General de la República. Tendrás además una oficina de la presidencia de forma directa que estará trabajando en las regiones donde hay delitos de mayor alto impacto para que de forma directa tenga conocimiento la presidenta, que es el ejecutivo en este país, y para que se dé solución inmediata. Pero además te vas obviamente al problema de las causas, que es que muchos de estos jóvenes que son lastimosamente atraídos por el crimen organizado, por la falta de oportunidades, tú obviamente vas a romper con ese lazo que tienen los grupos criminales para darles diferentes oportunidades y además vas a apoyar a un sector muy vulnerable como son los jornaleros, ¿no? Me parece que eso puede ayudar muchísimo para pacificar el Estado, pero además para que se tenga de ciencia cierta y de forma directa, tanto la Presidencia de la República como las autoridades federales, la problemática real con el diagnóstico de lo que está sucediendo y no nada más las autoridades municipales y estatales que muchas veces no tienen la capacidad y como no solicitan el apoyo realmente porque entonces consideran que al solicitarlo muestran que hay incapacidad, pues me parece que de esta forma se puede coordinar de forma directa para ir al problema real. A ver, César, estás hablando de los gobiernos municipales que no se coordinan. ¿Qué me dices del gobierno del Estado? No me vas a decir que Ramírez Bedoya lo ha hecho a bien en materia de seguridad, ¿verdad? Me queda un minuto antes de la pausa. No, me parece que nosotros tenemos también que reclamar cuando nosotros vemos que hay el homicidio del líder de los limoneros, cuando vemos que hay el lamentable homicidio del alcalde de Uruapan en Michoacán, cuando obviamente tenemos conocimiento también de estos ataques que hubo en contra del elemento del ejército mexicano, pues me parece que se tiene que reforzar la seguridad y la estrategia que está implementando en todo el estado. ¿Puede el gobernador Ramírez Bedoya, de acuerdo a los resultados que ha presentado el día de hoy, porque sí está bueno para hablar, pero no sé, te pregunto, tú que eres especialista, medio minuto? Mira, una cosa es lo que él dé en una declaración y otra cosa son los hechos que nosotros podemos analizar con los datos. Y los datos nos dicen que la violencia se ha incrementado, aunque se han bajado otro tipo de delitos. Entonces tienes que enfocarte en los problemas más grandes, la extorsión y el homicidio. Ahí está, porque el gobierno federal hace su parte y refuerza la seguridad. Bueno, estaremos esperando respuesta del gobierno del Estado. Gracias, César. Volvemos.